de nuevo, y vamos a centrarnos ahora en un tema completamente diferente. He oído en varias presentaciones a lo largo del día de hoy, sobre todo en la anterior mesa, que hablaban, bueno, como aquí no tenemos, en los países donde no tenemos trasplante, bueno, en los países donde no hay trasplante, también hay que saber cuándo un paciente lo puede necesitar, porque eventualmente me imagino que podrán referirlo, ¿no?, a algún otro sitio donde se puede realizar. Entonces, mi presentación de hoy va a ser un poco revisar cuáles son los principales puntos claves de cómo decidir que un paciente puede ser beneficiario de un trasplante. El trasplante, en principio, debe ser considerado en cualquier paciente que tiene una enfermedad hepática terminal, siempre y cuando pensemos que eso le va a mejorar o bien su pronóstico vital o bien su calidad de vida, o idealmente ambas. Los pacientes habitualmente que incluimos en una lista de trasplante son aquellos pacientes que están lo suficientemente malos para necesitarlo y lo suficientemente buenos para aguantar una cirugía, en fin, de un tamaño considerable, con un outcome, con una salida buena. Yo siempre digo que es un poco lo mismo que jugar a las cartas a las 7:30. No sé si es un juego que se utiliza aquí, pero es un juego en el cual hay que acercarse a lo más 7:30. Entonces, tienes que intentar no quedarte corto ni pasarte, ¿no? No meter al paciente en trasplante antes de que lo necesite, porque le estás sometiendo a un riesgo incluso de muerte durante el trasplante, pero tampoco presentarlo ya en el último momento en el cual el resultado del trasplante va a ser siempre mucho peor. Y esa disquisición es a veces muy complicada verlo en pacientes. Nosotros habitualmente en España utilizamos el MELD para graduar la necesidad de trasplante. Concretamente, en España no se incluye ningún paciente en lista de trasplante en condiciones normales que no tenga un MELD de 15 puntos. Se entiende que el beneficio del trasplante supera o se incluye cuando el paciente tiene un MELD mayor de 15. Y no metemos a ningún paciente que tiene, digamos, un MELD que supera los 35 puntos. Fíjese esta diapositiva, porque el MELD, que ha sido diseñado específicamente para esto, ven cómo se correlaciona directamente con la mortalidad. Pero lo que les decía, un paciente, por ejemplo, que tiene un MELD de más de 35, casi se acerca a un 90% de mortalidad. Por lo tanto, hay que meter a un paciente en lista de trasplante siempre y cuando tenga 15 puntos y que no supere los 35. Esta sería la norma general. Luego, cada caso, obviamente, se puede evaluar de manera individual. Por lo tanto, como les decía, hay que incluir a pacientes que tengan claramente una expectativa de vida corta, habitualmente se dice menor de un año, que meter en la lista antes de que el paciente comience con las complicaciones severas de la hepatopatía. Cuando metemos al paciente en lista y lo trasplantamos sarcopénico, con hemorragia digestiva, con ascitis, con encefalopatía, el resultado del trasplante siempre es mucho peor. Y siempre teniendo en cuenta que dependiendo de qué país se encuentre uno, la lista de espera puede ser muy diferente. España, que es un país súper trasplantador, nosotros hacemos unos 1.200 trasplantes al año, el tiempo medio de un paciente en lista de espera es menor de 6 meses. Luego, cuando tú le metes, sabes que el paciente se va a poder trasplantar quizás la semana siguiente. A veces ocurre. Sin embargo, en Estados Unidos, a veces la lista de espera es de 2 años. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el tiempo de tránsito en la lista de espera para elegir el momento idóneo para elegir al paciente. El trasplante ha mejorado de manera espectacular. Estos son datos del registro europeo, pero como ven en esta línea que es de color verde o esmeralda, fíjense cómo el pronóstico de supervivencia de los pacientes tiene mucho que ver con el momento en que, el año en que se hace el trasplante. En los primeros años la supervivencia era muy mala, básicamente por la falta de inmunosupresores. La técnica quirúrgica ha mejorado de manera muy importante y bueno, realmente la supervivencia a un año a día de hoy es más del 90% y la supervivencia a 5 años mayor del 70%. Pero sí, esto es muy importante explicárselo. No les convertimos en personas completamente sanas. La mayor parte de los pacientes que se trasplantan tienen un precio en términos de insuficiencia renal, de diabetes, hiperlipidemia, arteriosclerosis, cáncer, etc. Estos son los resultados del hospital nuestro. En Puerta de Hierro ya hemos hecho más de 1.000 trasplantes. Como ven, la diferencia grande
la supervivencia es prácticamente esas dos líneas, comparan con la supervivencia media en España, es exactamente igual, pero vean cómo la supervivencia de 1 año, 3 años, 5 años en la parte de abajo de la diapositiva, entre el año 1986, que empezamos a hacer trasplantes, y 2015, vean ustedes cómo las cifras en estos años son claramente superiores. Voy a repasar con ustedes someramente cuáles son las principales indicaciones de trasplante que se las conocen. La principal indicación de trasplante puede incluir o una enfermedad hepática terminal, o un fallo hepático agudo, o un cáncer de hígado, o algunas otras enfermedades más raras tipo genéticas o metabólicas. En España, la mayor parte de los pacientes se trasplantan por cirrosis. Un 25% de pacientes por cáncer. Y el resto son miscelánea. Fundamentalmente, enfermedad hepática aguda grave o alguna otra enfermedad rara metabólica. Dentro de las enfermedades de la cirrosis, de las enfermedades, digamos, con enfermedad hepática terminal, tenemos las no colestásicas y las colestásicas, a las cuales haré alguna mención sobre algunas características típicas. Además de las enfermedades metabólicas, tipo Wilson, enfermedad por depósito de grasa, déficit de alfa-1-antitrypsina o hemocromatosis. En hepatitis B en España es una indicación muy poco frecuente de trasplante, pero hay que saber que tiene los mismos resultados que tiene en cualquier otra indicación y, desde luego, todos los pacientes que se trasplanten deben estar en tratamiento con entecavir y tenofovir o tenofovir, fundamentalmente en nuestro medio tenofovir, para mejorar la función hepática y para evitar la reinfección del hígado injertado. Y en este caso, el tratamiento se mantiene después del trasplante durante mucho tiempo. En el caso de hepatitis C, aquí sí se ha producido un descenso muy importante con los antivirales de acción directa que venimos utilizando desde el año 2005. A día de hoy es prácticamente muy infrecuente que un paciente se trasplante con viremia positiva. Desgraciadamente estamos trasplantando a pacientes con hepatitis C con carga negativa que han desarrollado un cáncer después. Sin embargo, nosotros publicamos este trabajo en el Hepatology en el año 2017 que demostraba que algunos de los pacientes que se trasplantan, cuando se trasplantan en muy mala condición, es decir, tienen un MELD mayor de 18 o 20 puntos, no es importante tratar al paciente antes del trasplante. Y, de hecho, lo tratamos inmediatamente después del trasplante. Es decir, el tratamiento antes del trasplante se debe hacer en todos aquellos pacientes descompensados que tengan un MELD menor de 20. Cuando el MELD es mayor de 20, es mejor trasplantar al paciente y darle el tratamiento una vez trasplantado, puesto que los resultados son exactamente lo mismo. Además, la ventaja que tienen los antivirales de acción directa es que el paciente se cura de su enfermedad y, por lo tanto, su hígado, como ven aquí en esta diapositiva, en esta serie última, prácticamente el 95% de los pacientes que se trasplantan por virus C mantienen su hígado sin enfermedad, a diferencia de lo que ocurría antes, que la recidiva era prácticamente universal en el hígado trasplantado y algunos de los pacientes trasplantados volvían a hacer cirrosis sobre ese hígado trasplantado. La enfermedad hepática alcohólica es una de las principales indicaciones de trasplante en el mundo occidental. Es un trasplante en el cual nosotros exigimos al menos 6 meses de abstinencia y una condición médica general bastante importante, pero hay que tener en cuenta que este es un problema globalmente mundial. Fíjense en morado las principales indicaciones de trasplante en los diferentes países en los cuales la enfermedad hepática alcohólica es muy frecuente. Los resultados son incluso mejores que la media. Los pacientes alcohólicos van muy bien después del trasplante, excepto si tenemos la mala suerte que el paciente recidiva, lo cual ocurre en un número muy pequeño de pacientes, pero por eso nosotros pedimos a los pacientes que se trasplantan y han tenido una adicción al alcohol un informe psicológico, un informe social, un informe detallado antes de incluirlos. El número creciente de pacientes con NAFLD que estamos incluyendo en la lista de trasplante nos ha hecho plantearnos una serie de condiciones. Son pacientes que, como he comentado previamente, tienen muchas más comorbilidades cardiovasculares y oncológicas y son pacientes, por lo tanto, que necesitan un estudio preoperatorio detallado y un seguimiento post-trasplante muy importante para que no vuelva a recidivar sobre el hígado graso. Como les comentaba antes, decíamos que en el año 2009 decían si las tendencias continúan, el NAS será la indicación para trasplante de hígado en los próximos 10 a 20 años. Bueno, pues ya estamos en esos 10 años
después del año 2009 y a día de hoy es que es la segunda causa global mundial de trasplante hepático, la primera en mujeres en Estados Unidos. Como ven en este artículo del año 2020, dice que la esteatopatitis no alcohólica es la causa más importante entre los pacientes en 1945 y 1965. ¿Cuáles son los resultados del trasplante en pacientes con NAS? Globalmente, igual que el resto. Por lo tanto, no hay ninguna razón para excluir a esos pacientes. Pero hay que tener en cuenta que en este metaanálisis sí que se dice que, como ven, los pacientes con NAS tienen más eventos cardiovasculares postoperatorios y más sepsis, más infección. Por lo tanto, pacientes en riesgo de tener mayor número de complicaciones post-trasplante, habitualmente manejables en el entorno actual. La colangitis biliar primaria es una causa muy poco frecuente de trasplante hepático, especialmente desde que tenemos tratamiento con ácido de urso deoxicólico. Habitualmente se suele hacer o bien en casos de insuficiencia hepática o algún paciente hemos trasplantado por prurito intratable, aunque es verdad que ahora tenemos cada vez más fármacos para manejar ese prurito. La colangitis esclerosante primaria siempre es un reto para el trasplante, entre otras cosas porque casi nunca podemos descartar que el paciente tenga un colangiocarcinoma asociado, de tal manera que puede ensombrecer de manera muy importante el pronóstico del trasplante. Es verdad que tiene, igual que tenía la colangitis biliar primaria, hay una indicación que incluso trasplantamos pacientes no cirróticos que tienen prurito intratable. En el caso de la colangitis esclerosante primaria, tratamos o trasplantamos a pacientes solo por infecciones repetidas con gérmenes multiresistentes. Concretamente, el fin de semana pasado, trasplantamos nosotros a un paciente en esta condición, sin tener cirrosis, simplemente porque era un paciente que llevaba prácticamente 2 años en tratamiento antibiótico continuado. El fallo hepático agudo es una indicación rara, pero que anualmente, en nuestro caso, trasplantamos 5 o 6 pacientes, a veces asociado a intoxicación por paracetamol. No es lo más típico en España, eso es más típico de Inglaterra. En España, habitualmente, la mayor parte de los casos de insuficiencia hepática aguda se relaciona bien con hepatitis virales o bien con hepatitis autoinmune, como ha comentado antes la doctora, y tumores hepáticos. En tumores hepáticos, la mayor parte de los pacientes que se trasplantan son pacientes por cáncer hepatocarcinoma. El colangiocarcinoma es una indicación muy discutida porque ha tenido, como siempre, un vaivén de indicación o no indicación. El pronóstico es bastante malo y en la mayor parte de los centros el colangiocarcinoma, excepto que sea una lesión única muy pequeña en un paciente especial, no se suele utilizar el trasplante. Nosotros, en el caso del trasplante en hepatocarcinoma, seguimos utilizando los criterios de Milán, porque es lo que asegura que el paciente tiene una supervivencia mayor de 70% a 5 años. Hacemos tratamiento en lista de espera antes de incluir el paciente, hacemos ablación o quimioembolización durante el tratamiento en lista de espera y trasplantamos a los pacientes utilizando criterios de Milán, aunque es verdad, como ahora tenemos un poquito más de hígados que nos han dejado libres los pacientes con hepatitis C, cada vez más hacemos tratamientos de downstaging en pacientes, digamos, hasta 7, up to 7, en pacientes que tienen una indicación ligeramente superior a Milán, les tratamos en la lista si tienen criterios biológicos buenos, respuesta con alfa-fetoproteína baja, reducción del tamaño tumoral y vuelven a entrar en Milán, se suelen trasplantar. Pero, como digo, es una indicación creciente en trasplante y que podemos hacer. Y de manera extraordinaria se pueden tratar algunos otros pacientes. Nosotros tenemos concretamente un paciente trasplantado por una metástasis de un carcinoma colorectal, que vive todavía. Era un paciente que desarrolló una metástasis de un carcinoma colorectal 6 años después del tratamiento inicial del cáncer, una metástasis única en un lugar irresecable, que el paciente se trasplantó y a día de hoy sigue viviendo 6 años después, y también en un paciente con tumor neuroendocrino con metástasis múltiples. Hay otras enfermedades como las que les comento que pueden tener genéticas, en fin, que son las indicaciones de Wilson o de hemocromatosis que son más frecuentes, o el Budd-Chiari y la enfermedad poliquística. Antes he visto a la doctora comentar, nosotros tenemos trasplantados más de 25 pacientes con enfermedad poliquística múltiple, en el cual realmente la razón por la indicación es la ocupación abdominal por un hígado prácticamente con múltiples quistes que impide la calidad de vida del paciente, aunque no tienen ninguna insuficiencia hepática. Por lo tanto, y para terminar, voy a concluir que el trasplante hepático
es la mejor solución para pacientes que tienen claramente una expectativa disminuida por una enfermedad hepática terminal, que el incluirle en el momento adecuado claramente optimiza los resultados del trasplante, que hay que hacerlo antes de que el paciente desarrolle complicaciones severas. El paciente que acaba yendo al trasplante con complicaciones severas acaba teniendo unos resultados inmediatos bastante malos y que obviamente hay que adaptarlo a los sistemas locales. En un sitio donde no hay trasplante, saber cuándo hay que referirlo y estudiar cuál es la lista de espera local para hacerlo. Muchas gracias. Voy a aprovechar, porque me han quedado como 2 minutos.